que todo el mundo tiene una familia. La pregunta es cómo yo quisiera que estuviera mi familia. Y la razón por la cual yo hablo de esto es porque hablar de familia es un reto. It's a challenge, es un reto en el día de hoy. Hablar de familia en la iglesia, no hablar en el mundo, en la iglesia es hablar de un reto. Y simplemente por la diversidad de familias que tenemos, hermanos. Y no estamos aquí para señalar ni acusar, Dios nos libre. Hay una diversidad en la familia. There is diversity in our families. En las que se congregan con nosotros, en los que estamos a nuestros alrededores. Y por esa razón es importante el tema de familia porque es pertinente, tenemos que hablar. No hay un solo modelo ahora mismo en la iglesia, no se puede hablar de que hay un solo modelo. Hay una diversidad de modelos de familia en nuestras iglesias. La experiencia de esta iglesia, y lo decimos con mucha reverencia, tenemos sí familia, la familia tradicional, la que conocemos, que para todos los efectos es el modelo bíblico, pero también tenemos nosotros familias reconstituidas, lo que llamamos en inglés the blended family, que están también, en donde una persona que pasó por un divorcio, otra persona pasó por un divorcio, cada uno tiene sus hijos y se unen en un matrimonio. Eso se llama reconstituida la familia, a blended family. Tenemos personas en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, que hay que respetar, que pasaron quizás por un divorcio, 2 divorcios. Y lo lamentamos, pero la realidad es que están en medio nuestro, son parte nuestra. Tenemos las madres solteras criando solos, tenemos el padre soltero criando solos. Tenemos hijos adoptados, tenemos abuelas criando hijos. Esa es la familia de la iglesia. Esa es la familia, eso trae tensión, ese es el reto grande que tenemos nosotros. Y ante toda esa diversidad, ante toda la diversidad, uno se hace la pregunta, ¿y qué hay en común? ¿Sabe lo que tenemos en común, hermano? Que ninguno de nosotros escogió qué familia quería tener. We were born into our families, punto y se acabó. Nacimos en la familia que nos tocó nacer. Nadie nos preguntó, oye, ¿qué familia te gustaría nacer? ¿En cuál? ¿En qué país te gustaría nacer? Dios no nos preguntó, nacimos, punto, aquí estamos. Y nacimos en la realidad de la familia que nos tocó vivir. Sea que vivimos en una familia donde hubo divorcio, quizás muchos de ustedes no saben, pero ¿sabe qué? Mi papá, que fue miembro de esta iglesia, que ustedes amaron, que ustedes respetaron, pero ¿sabe qué? Mi mamá fue su segunda esposa. ¿A que usted no sabía eso? Y yo no salí tan mal. Uno no sabe quién es la persona que está al lado, la familia que viene de la familia de donde uno viene, pero son las realidades. Yo no pedí esa familia, yo no pedí vivir en la familia que yo le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Pero el asunto de familia es un asunto tan sensitivo, hermano. Hablar de familia es tan difícil en el tiempo en que vivimos. Usted menciona la palabra padre. Yo he estado en reuniones en mi oficina, menciono la palabra padre y rápido la persona se quebranta. O menciono palabra madre, o menciono palabra hermano o hermana, y es sensitivo. ¿Por qué? Porque uno piensa en el trasfondo, en las memorias, sean buenas, sean malas, sean difíciles. Está ahí, el cuadro está ahí. Usted el que sabe la experiencia, usted sabe lo que usted ha vivido cuando yo menciono la palabra padre. Usted sabe lo que usted ha vivido cuando yo menciono la palabra hermano. Quizás usted pasó por la mejor experiencia con su hermano o con su hermana, pero quizás otro no. Y están en nuestras congregaciones y hay que ministrarles. Y tienen el derecho también a tener a Cristo en su corazón y a vivir feliz en esta vida. Tienen ese derecho también. Pero no es fácil ese tema y yo lo quería compartir este pasado domingo. Lo segundo que tenemos en común, hermano, entre toda la diversidad es que somos unos expertos en familia. Que todos nosotros tenemos la última palabra, que tenemos el último consejo. Que si todo el mundo siguiera mis instrucciones se arreglarían la familia. Deme solamente 20 minutos nada más y yo le arreglo los problemas a la familia. Pero todo el mundo dice lo mismo. Tú, lo tuyo es que vete a bañarte, mujer. Tú vete a la escuela, tú vete a trabajar. Y arreglamos todo, pero no es la realidad, no es la realidad. Ahora, aquí es donde yo vengo a complicar las cosas. Como pastor, mi trabajo también es que esta congregación crezca en la palabra y conozca la Biblia.
Y yo tengo que decirle lo que decía Justo González, el famoso teólogo cubano que todavía está vivo, y que yo le digo, mire, si usted quiere un libro que le interese, es un libro en inglés, pero se llama Mañana. Es en inglés, pero se llama Mañana. Lo escribió Justo González. Y él decía, ustedes tienen que parar de leer la Biblia inocentemente, porque a veces leemos unos pasajes y están unos pecados tan grandes y nosotros tratamos de pasarle la mano a Abraham y pasarle la mano a David y pasarle la mano a los... Eso fue escrito para nuestro beneficio, dice la Biblia. El asunto, hermano, es que cuando abrimos la Biblia no encontramos buenos ejemplos de familia en la Biblia. No me tire piedra ahora. Usted va al libro de Génesis y Adán y Eva, la primera familia que están en un ambiente perfecto. Y el hombre le da por escoger a la mujer por encima de Dios. Y se enredó las cosas. Alguien decía que todavía el hombre sigue escogiendo a la mujer por encima de Dios. El primer asesinato que aparece en la Biblia es de dos hermanos. La primera guerra civil que aparece en la Biblia es David con su hijo Absalón. Dice la Biblia que murieron miles en esa guerra civil. Así que cuando usted comienza a leer y dele por encima a otros hombres, a Noé y a otros grandes hombres, al mismo Abraham, grandes hombres, pero cometieron unos errores de familia. Y esos ejemplos están ahí, no hermanos para que yo le tape por encima, no es para que yo espiritualice, eso está ahí para mi beneficio. Que aún en la misma escritura los ejemplos de familia que a veces encontramos no son los perfectos y no son los mejores. Pero aquí es que viene ahora cuando vamos al Nuevo Testamento, y mire cómo van cambiando las cosas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, llegamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo toma unas vivencias de Jesús que le tienen que haber sido contado a Pablo porque todavía no se había escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Lo más probable es que Lucas, el médico que trabajaba o que viajaba con el apóstol Pablo y que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, lo más probable es, dicen los comentarios, que Lucas recibió su historia de María, y lo más probable es que Lucas le contó a Pablo, mira todas las vivencias de Jesús, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, comienza a aplicar, escuche hermano esto, comienza a aplicar la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús en una cultura griega romana. Griega romana. Pablo comienza a escribir sus cartas y los versos que vamos a ver en pantalla, hermanos, los empieza a enseñar en una cultura pagana, inmoral, distantes de Dios, que no creen en la perfección de Dios. Y esa es la cultura a la cual Pablo le escribe las cartas de Éfeso, Colosenses, Romanos, etcétera. Pablo comienza a aplicarlas en un contexto greco-romano y esto era nuevo. Esa cultura, esa sociedad greco-romana nunca había visto esas nuevas verdades aplicadas a la familia. Estas verdades que el apóstol Pablo comienza a escribir no se habían probado. They had not been tested. No se habían probado en ninguna cultura todavía. Eran las enseñanzas de Jesús, eran los principios de Jesús. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, empieza a escribir en Éfeso y en Colosenses. Y el apóstol Pedro también empieza a escribir. Y comienzan a enseñar sobre un nuevo modelo de familia a una cultura completamente pagana. Eso es importante. Y yo les voy a leer ya mismo, y usted los va a leer rapidito, lo que dice el Nuevo Testamento sobre la familia en varios versos. Y cuando usted lo lea, nosotros que estamos en este tiempo, en el siglo XXI, vamos a decir, pero si eso no es nuevo. Es más, a usted le va a hacer sentido común, porque ya usted está viviendo el resultado de esas enseñanzas después de 2000 años. Y para usted y para mí son sentido común lo que les voy a decir.
Pero lo asombroso fue que Pablo lo enseñó en un tiempo, 2000 años atrás, donde era nuevo y nadie los había puesto en práctica. ¿Cuál es mi punto, pastor? Que si funcionó en una de las culturas más paganas y más mundanas, 2000 años después, esa enseñanza puede aplicarse y tiene efecto en el día de hoy también para nuestra sociedad. Aleluya. Aunque 3 aplaudieron, yo lo creo con toda mi convicción. Si funcionó 2000 años atrás, funciona en el día de hoy. Estos principios, hermano, han influenciado inclusive a la cultura norteamericana. Mire, dentro de la Constitución norteamericana, los que obviamente usted tiene que haber ido a la escuela y haber escuchado del preámbulo de la Constitución, the preamble of the Constitution of the United States of America. Y una de las frases que Martin Luther King hizo famosa era that all men are what? Are created equal. Eso no se lo inventaron los norteamericanos. 2000 años atrás, no todo el mundo was created equal. Cuando Pablo escribe esto en Grecia y en Roma, not everybody was created equal. No estaba en la sociedad, no lo creían, no lo vivían. Esa frase es el resultado del evangelio que ya ha afectado no tan solo a la cultura norteamericana, pero ya para el día de hoy es sentido común para mucha gente el que todo el mundo ha sido creado igual, pero 2000 años atrás no era así. Y el apóstol Pablo introduce ese principio en una cultura y en un imperio que le hacía oposición a Dios. Miren la cultura del apóstol Pablo, donde enseñó ese principio. Déjenme decirle esto, para que usted vaya entendiendo. La cultura a la cual Pablo escribió, la mujer valía un poquitito más que los animales. Un poquitito más. No se ofenda ahora. I'm just telling you el contexto cultural donde Pablo está escribiendo este principio. La mujer valía un poquitito más que los animales. Los niños no tenían opinión. Los niños se les daba nombre después que nacían y después que se criaban y llegaban a ser un poquito más grandes. Porque la mortalidad infantil era tan grande que no le daban nombre. Hoy en día es automático que el mismo día que nacen se le da un nombre. En el tiempo de Pablo no era así. Los niños no heredaban automáticamente del padre. No heredaban automáticamente. No tenían el derecho para heredar. El padre le podía también dar. Yo no estoy hablando de Judea, no me confunda ahora Israel. Ni me confunda ahora, estoy hablando de greco-romano, estoy hablando de Grecia, de Roma y de todo ese imperio. Tenían unas creencias completamente aparte. Sabemos que en Israel había una ética, en Israel había una cultura. Yo estoy hablando del mundo a la cual Pablo tuvo que escribirle las primeras cartas del evangelio. Y los hombres, hermanos, era por encima de todo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿se recuerdan? Que yo lo repito aquí todos los meses cuando hacemos presentación de bebé. Eso suena tan lindo. That sounds so cute. Dejar que los niños vengan a mí. ¿Sabes qué, hermano? Eso era nuevo. Eso no era así. Aún en la cultura judía, la realidad era que usted no dejaba que los niños entraran a la presencia. No, es más, hasta hace poco. En la mayoría de las culturas hispanas nuestras, hermanas, un niño pequeño no podía estar metido entre los adultos. Y en el tiempo del apóstol Pablo menos. Cuando Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, estaba rompiendo con unos parámetros que en aquel tiempo no se conocían. Le estaba dando un valor. Y Pablo tomó las enseñanzas de Jesús y escuche, mire lo que hace, elevó el estatus y el valor de la mujer y de los niños, y eso no se había visto en aquella cultura, porque cuando Cristo viene a elevarle la dignidad al ser humano, no importa el color que tenga, no importa el país donde viva, el evangelio lo que hace es que le sube la dignidad al ser humano. Alábalo, hermano. Ninguna sociedad se había formado con estos principios
que los hombres y las mujeres y los niños tenían el mismo valor. Yo quiero decirles, hermanos, que en cualquier país del mundo, en el 2015, cualquier país del mundo que tenga la perspectiva de la familia bíblica, ¿sabe quiénes se van a beneficiar? Se van a beneficiar las mujeres y los niños. En cualquier país. En cualquier país que tengan una perspectiva bíblica de la familia, en cualquier país, el beneficio se va a ver en las mujeres y en los niños. En cualquier país. Pero escuche, los países que se distancian, véalos para que usted vea, los países que se distancian de la perspectiva bíblica de lo que es familia, ¿saben los dos grupos que más sufren? Las mujeres y los niños. Cualquier país. Quítele a cualquier país una perspectiva bíblica de la familia y los niños son los primeros que van a sufrir y las mujeres son las primeras que van a sufrir. Pero en todos los países donde la Biblia, la escritura, la perspectiva bíblica ha entrado y ha hecho cambios, hermanos, las mujeres y los niños se han beneficiado. Mire, ¿sabe lo que estamos viendo en el día de hoy? ¿Sabe que hay mujeres de otras religiones? No voy a mencionar ninguna, usted las conoce. ¿Sabe que ahora mismo hay mujeres de otras religiones que están peleando por derechos de igualdad en su propio país en contra de sus propias doctrinas religiosas? Ahora mismo, mujeres que practican otras religiones. Y de hecho hay una religión que es el Islam, que está creciendo aún en los Estados Unidos de América y aún entre los hispanos. Mas sin embargo hay lugares ahora mismo en el mundo donde las mujeres de esa religión en ese país están peleando por los derechos de igualdad en contra de las doctrinas de su propia religión, porque no hay igualdad para las mujeres ni hay igualdad para los niños. Y fueron las enseñanzas de Jesús, los de la familia, las que le dio valor e igualdad a las mujeres y a los niños. Y lo que Pablo está diciendo es: Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales en la presencia del Señor y son ciudadanas del reino y tienen el mismo derecho. Esto es importante. Aquí en América el Señor nos guarde. Mientras más lejos nos movemos de la perspectiva bíblica, las que sufren son las mujeres y los niños. Mientras más lejos América se distancie de la Biblia, hermanos, aún en esta sociedad hay un movimiento en contra de los matrimonios. El segmento de la sociedad que ha abandonado al matrimonio, aquellos que dicen que el matrimonio no es para ellos, ¿sabes quiénes son empujados de una forma acelerada a la pobreza? La mujer y los niños. Aquellos que han dicho: matrimonio no es para mí, el matrimonio no es para mí. El grupo que más entra a la pobreza se llaman los niños, se llaman las mujeres. Y 2000 años atrás Jesús, con sus enseñanzas y con sus prácticas y con sus principios, le dio un soplo de vida a la sociedad y a la cultura cuando incluyó en la cruz del Calvario a las mujeres, a los niños. Cristo murió por todos. Aleluya. Cristo murió por todos. Y por eso es que Pablo en una de sus cartas dice: ya en Cristo no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a la gracia salvadora que hay en Cristo Jesús. Vamos a ver el primer verso, si podemos, los primeros versos. En Efesios capítulo 6. Yo le voy a decir aquí rapidito lo que dice. Esto es un resumen rápido, hermano. Estoy mirando el reloj. Rapidito. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A ese nos gusta todo. Ese nos gusta todo. Próximo. Aquí es donde viene lo difícil. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sí, pastor, lo que pasa es que tú no conoces a mi marido. Tú no conoces a mi marido. No hay problema. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Escuche, ubíquese en el año 30. No ahora, vuelvo y le digo, yo quiero repetirle, esto hace sentido común a nosotros, pero no era así 2000 años atrás, no era así. Los hombres eran rudos con los perros, rudos con los animales y rudos con las esposas. La mujer tenía un poquito más valor que los animales. Y Pablo está diciendo, no, ya eso no es así. Si estamos en Cristo, ya no estamos bajo ese modelo. Eso no puede existir en un hogar cristiano. No es el modelo bíblico. Y estos principios que está viendo aquí, esto fue, mi hermano, lo que causó que el imperio romano se estremeciera. Y en 300 años, el imperio más poderoso que ha existido se derrumbó. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a enseñar lo que dice el Señor sobre la familia. Y eso trajo, mi hermano, el tranque grande y el choque grande al imperio romano. La familia. Pablo está diciendo, tienes que amar. No es que te adueñes de ella, no es que le tome ventajas a ella. Si tú tienes a Cristo en el corazón, tú tienes que tratar a tu esposa de una forma diferente. Próximo. Colosenses capítulo 3, verso 1. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Hay una versión que es la más probable que usted tenga que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Qué interesante que esto Pablo lo está enseñando 2000 años atrás. Yo como pastor vengo aquí a confesarme, este es el más que yo he roto, hermano. Lamentablemente, tratando de corregir la conducta inapropiada de un muchacho, de un hijo, nos exageramos, fuimos fuertes. Le pusimos todo el peso encima. Así que yo no vengo aquí a señalarles allá. Yo vengo a decir que de todos estos hermanos, este ha sido uno de los más que yo he roto personalmente. Porque tratando de corregir como padre, tratando de corregir la conducta. Y lo más probable, hermano, lo más probable es que aún diciendo la verdad, pero la verdad de una manera ruda, lo que puede hacer es destruir y desanimar a la gente. Y lo hicimos tan fuerte que le pusimos el peso de encima. Y la Biblia dice que los desanimamos. A los hijos hay que saberlos corregir. Pero si usted no lo sabe corregir, lo que está haciendo es tronchándole el buen ánimo a su hijo. Mire, las mujeres, yo quiero que usted sepa que las palabras suyas pesan 25 libras. Pero la del hombre pesa como 500 libras. Y hay que tener cuidado. Hay que saber decir las cosas, porque decimos las cosas y desanimamos. Pablo está diciendo la tendencia de aquel tiempo. Pablo está diciendo, mire, la tendencia es que tú estás tratando a tu hijo como si fuera un esclavo, como si tú fueras el dueño de ellos. Ten cuidado como tú le hablas y cuando corriges a tu hijo, porque aún diciéndole la verdad puedes destruir el espíritu de ese muchacho. Aleluya. Vamos a la próxima. Estoy terminando ya. Yo estoy haciendo un recuento de todo lo que dice el Nuevo Testamento de la familia. Mira a ver, primera de Pedro, la primera parte. De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada una de sus esposas con respeto. Hermano, esto es sentido común para nosotros hoy. Hoy es sentido común, hoy, pero era nuevo 2000 años atrás. Esto era un concepto futurista. Y están diciendo, maridos, sean comprensivos con sus esposas, en su vida conyugal. Y el que lo está escuchando está diciendo, ¿cómo es que la trate bien?
a la esposa que yo no escogí, a la esposa que mis padres hicieron el arreglo familiar de cuando yo tenía 8 años y me pusieron una esposa que yo no tuve control de esto, me pusieron una esposa a la cual yo no participé, que este es un matrimonio arreglado desde que tengo 5 años, que yo tengo que, ¿qué? Sí, que la trates bien, comprensiva, tratando a cada uno con su esposa con respeto. Por eso es que esto es revolucionario. A nosotros, sentido común. 2015, sentido común. Pero 2000 años atrás, completamente nuevo. Y miren lo que dice más adelante. Miren lo que dice más adelante. Próxima. Esa no es. Esa va ahorita. Porque cuando Jesús murió por ella, le dio el mismo regalo y posición que el hombre. Por esa razón. Hermano, mire, este es el mensaje de hoy. Vámonos ahora. Con esto cerramos. Este es el cuadro del Nuevo Testamento. Este es el resumen. Mírelo ahí. Lo que yo le acabo de leer. Mírelo ahí, sencillo. En 5 versos. Todo lo que dice el Nuevo Testamento es eso que yo le acabo de decir. Marido, amar a vuestras esposas y no sean ásperos con ellas. Esposas, someteos a vuestros maridos. Hijos, obedecer a vuestros padres. Y padres, no irritéis a vuestros hijos. Se acabó. Hasta ahí llegó la enseñanza. Y suena bien. Y por eso fue que el domingo, aunque yo no tuve tiempo, pero yo le decía a la iglesia, pero este es el ideal. Y suena bien y tiene sentido, y esto hace sentido hoy en el 2015. Pero aquí es donde viene la realidad de todo esto. Es que esto provoca tensión aún entre nosotros. De la manera que nosotros reaccionamos ahorita leyendo los versos, nos crea tensión, porque estamos hablando del ideal de Dios, del ideal de Cristo. Pero la realidad es, hermano, que nosotros no vivimos en el ideal. Vivimos en un mundo real. Y el domingo decíamos que para llegar hay una distancia entre lo ideal y lo real. Y ese centro, esa distancia, eso se llama tensión.